Si alguna vez te toca quedarte solo en un supermercado después de medianoche, no voltees si escuchas que alguien te habla por tu nombre. No importa si te dice que lo ayudes, porque no todos los clientes que entran están vivos. Me llamo Yair. Tengo 26 años y trabajo como auxiliar de piso nocturno en un bodega horrera en Guadalajara, en la sucursal que está casi pegada a Periférico. Mucha gente piensa que trabajar de noche en un supermercado es tranquilo, que no hay clientes, que solo vas, acomodas productos y te relajas escuchando música. Pero la neta es que el turno nocturno tiene algo diferente. No sé cómo explicarlo. No es solo el silencio, es la sensación de que el lugar no está vacío, aunque lo esté. Esa madrugada me tocó solo en el área de limpieza. Tenía que recoger los carritos con mercancía que los clientes dejan abandonados en los pasillos. Esos donde ponen cosas y luego se arrepienten. Normalmente es molesto, pero ese día se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Vi un carrito a mitad del pasillo de detergentes. Traía un cloro, unas esponjas y un suavizante rosa. Lo empujé hasta el área de devoluciones, pero cuando me alejé unos metros, sentí clarito que el pasillo me estaba observando. No sé si te ha pasado que sientes que algo atrás de ti está esperando a que voltees, pero no debes voltear. Regresé al mismo pasillo y allí estaba otra vez. El mismo carrito, en el mismo lugar. Me congelé. Primero pensé que quizá había otro carrito parecido, pero claramente no. Traía las mismas cosas, exactamente en el mismo orden. Incluso el suavizante, ligeramente chorreado por la tapa floja. Me acerqué lento, empujándolo otra vez hacia la zona de devoluciones. Pero ahora, mientras lo empujaba, las ruedas rechinaban diferente, como si estuvieran atoradas o algo pegajoso tuvieran. Revisé y no había nada. Aceleré el paso y lo dejé justo a los demás carritos. Ya estuvo. Ya no lo vuelvo a llevar si regreso otra vez, me dije a mí mismo. Volví al pasillo 8. Estaba vacío, pero antes de dar vuelta por el siguiente pasillo, escuché ese rechinido de ruedas otra vez, a mis espaldas. No quise voltear, lo juro que no quise, pero algo, no sé qué, me obligó a voltear, como si alguien hubiera puesto su mano en mi nuca y empujara suavemente. El carrito estaba ahora pegado a mi espalda, como si me hubiera seguido, y lo peor, ya no traía los mismos productos. En lugar del suavizante y esponjas traía pañales, un biberón y un frasco de Gerber abierto. El Gerber estaba fresco, se escurría por la rejilla metálica del carrito. De repente se escuchó un llanto de bebé, pero no venía de lejos, ni siquiera de algún pasillo, venía del carrito. Me quedé paralizado, no sabía si correr o empujar el carrito lejos, pero antes de que hiciera algo, una voz de mujer muy suave, casi como si hablara dentro de mi cabeza, murmuró: ¿puedes ayudarme a encontrarlo? Sentí un escalofrío tan fuerte que las piernas se me doblaron. Di un paso hacia atrás y el carrito avanzó hacia mí solo, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Entonces lo vi. Por debajo del carrito, entre los barrotes metálicos, asomó una mano pequeña, una manita de bebé. Se aferró a la estructura, como si se quisiera levantar. Yo grité. No sé qué grité, creo que fue un simple ¡no! Y salí corriendo sin mirar atrás. Tiré cajas, pasé corriendo junto a mi supervisor y ni le hablé. Me fui directo a la caseta de seguridad. Les dije que nunca más me mandaran solo ese pasillo. Al día siguiente llegué a trabajar como si nada. No quería que pensaran que estaba loco, pero cuando entré por la bodega, vi el carrito estacionado junto a la zona de mercancía dañada.
Adentro no había pañales ni Gerber, tampoco leche, solo un papelito arrugado. Lo abrí. Decía con tinta corrida: sigue sin aparecer. Me llamo Mariana y trabajé casi 5 años en el área de perfumería y cosméticos de un Soriana, aquí en Monterrey, justo en Plaza Sendero. Era el trabajo perfecto: aire acondicionado, maquillaje gratis de vez en cuando, y solo atender señoras amables preguntando por cremas antiarrugas. Hasta que ella empezó a venir. Nunca escuché que entrara. Nunca la vi cruzar las puertas, solo aparecía, siempre vestida de negro, un vestido antiguo como de tela pesada sin adornos. El cabello larguísimo, negro, lacio, perfectamente peinado sin una sola hebra fuera del lugar. No traía bolsa, no traía llaves, tampoco teléfono, solo estaba ahí. Nunca hablaba, solo caminaba directo hacia el espejo grande del fondo, el que usamos para que las clientas se vean probándose labiales. Se paraba unos centímetros y se quedaba inmóvil, a veces 5 minutos, a veces más de media hora. Al principio pensé que era una señora rara, quizá con problemas, pero había algo raro en su postura, algo en su presencia, como si no estuviera viendo su reflejo, sino esperando algo del espejo. Una noche cerca del cierre, estaba yo sola en el área porque mi compañera se había ido al baño. Todo estaba en silencio y sentí de golpe ese escalofrío que ya conocía. Volteé y allí estaba frente al espejo, pero esta vez algo era diferente. No la escuché caminar, no sentí que llegó, solo ya estaba ahí. Normalmente yo la evitaba, me hacía la ocupada y ni la volteaba a ver, pero algo dentro de mí me decía que esta vez sí tenía que observarla, y lo hice. Fue lo peor que pude haber hecho. Yo estaba de espaldas acomodando perfumes, pero miré hacia el espejo para verla, sin girarme, y ahí estaba, solo que no estaba de frente como en la realidad. En el reflejo, ella me estaba mirando directo a los ojos. Pero no solo eran sus ojos, había otro rostro asomándose desde detrás de ella, como si alguien estuviera pegado a su espalda, abrazándola desde atrás. Pero no se veía en la realidad, solo en el reflejo. Era la cara de una niña con la piel grisácea, los ojos muy abiertos y la boca cosida, literalmente cerrada con hilos negros, tensados, como si alguien se las hubiera cerrado a la fuerza. Me quedé paralizada. Entonces ambas sonrieron al mismo tiempo. Pero en la realidad, ninguna de las dos sonreía. Solo lo hacían en el espejo. Sentí que iba a vomitar de miedo. Me di la vuelta bruscamente para comprobar si era un juego en mi mente. Pero cuando giré, ya no estaban. Ni la mujer, ni el reflejo. El espejo completamente vacío hasta que se empañó, como si alguien hubiera exhalado muy fuerte desde dentro del espejo. Y sobre ese vaho se marcó algo, una frase escrita con el dedo: no mueras antes de volver. Claramente corrí, me fui llorando sin siquiera pagar mi área. Pensé en renunciar, pero al día siguiente tenía que entregar un papel en el IMSS. Fui muy temprano, antes de que abrieran al público, y lo primero que vi al entrar al área de perfumería fue el espejo. Tenía 2 marcas de manos pequeñas, como de una niña, pegadas del lado de adentro del cristal. Desde ese día, cada vez que alguien se para frente al espejo, el reflejo tarda un segundo en aparecer, como si algo del otro lado siempre llegara tarde. Mi nombre es Ulises. Tengo 32 años y soy cajero en un Walmart en Puebla, en la sucursal de las Ánimas. Llevo casi 8 años ahí
y ya me sé todos los sonidos del lugar: el escáner, el pitido de la báscula, el cierre automático de las cajas de autopago, incluso el zumbido de las cámaras que giran en la madrugada. Pero hay un sonido que nunca voy a poder olvidar: el sonido de una moneda cayendo sobre el metal, cuando nadie estaba ahí. Eran como las 12:40 de la noche y ya estábamos cerrando. Las puertas estaban bloqueadas y el último cliente se había ido hace 20 minutos. Yo estaba haciendo corte en la caja 7, que casualmente da directo hacia la puerta de salida. De pronto escuché el clásico bip del escáner, pero en la caja 5. Esa caja estaba cerrada, apagada, sin luz, sin cajero. Debe ser que se trabó el lector, me dije, aunque por dentro sentí un frío. Fui a asomarme. La pantalla seguía negra, pero el escáner parpadeaba en rojo, como si acabara de leer un artículo. Entonces, sin que nadie lo tocara, la pantalla se encendió sola. Ticket generado, total, 0. Y abajo, forma de pago, efectivo. Fue ahí cuando escuché el sonido. Clean. Una moneda cayó en la bandeja de cambio. Me acerqué muy despacio. No quería asustarme a mí mismo, pero ya era demasiado tarde. En la bandeja no había una sola moneda. Había un diente humano, todavía con encía pegada, fresca, como sangre viva. Sentí náuseas. Retrocedí con la mano en la boca, tratando de no vomitar. Pensé correr, pero algo me dijo que no estaba solo. Volteé hacia la puerta automática, que ya debería estar cerrada, y la vi abrirse. Muy despacio. Entró alguien. No caminaba, sino se arrastraba. Un hombre, o lo que quedaba de él, con el uniforme del Walmart viejo, el azul clarito que ya no usamos desde hace años. La placa con el logo antiguo oxidada en el pecho, pero no tenía ojos. En su lugar solo 2 huecos negros, como si se le hubieran vaciado de adentro hacia afuera. El cuerpo chorreando sangre seca por toda la camisa, y monedas pegadas en la cara como si alguien se las hubiera incrustado a golpes. Y venía directo hacia mí. No corrió ni gritó, solo se acercó lentamente empujando un carrito completamente lleno de nada. Vacío, pero rechinaba como si pesara toneladas. Yo no podía moverme, el cuerpo no me respondía, solo lo venía a venir, hasta que se detuvo frente a mí. Alzó la mano y dejó caer algo en la bandeja. Otro diente. Y en eso habló, con una voz como si viniera desde un pozo. Falta cambio. Entonces me agarró la muñeca, fría, húmeda, como de carne podrida, y sentí que me estaba chupando la sangre por la piel, como si algo invisible me succionara desde la mano. Grité con todas mis fuerzas y me solté cayendo hacia atrás. Corrí hacia la bodega, llorando como un niño, tirando todo a mi paso. Los guardias no me creyeron hasta que revisaron las cámaras. El hombre no sale, nunca se ve por la puerta, nunca se ve irse, solo aparece y desaparece, como si siguiera ahí esperando que le cobremos lo que debe o que paguemos nosotros. Me llamo Estefanía. Yo trabajaba en el área de ropa de un Chedraui en Veracruz. Mi trabajo era acomodar la ropa, doblar los jeans y limpiar los probadores al final del día. Siempre me daba cosa esa zona, porque los probadores tienen cortinas en lugar de puertas, y desde pequeña me han dado miedo las cortinas cerradas. No saber qué hay detrás, no poder ver los pies, no escuchar si alguien respira ahí dentro. Un martes por la noche me tocó hacer inventario sola porque una compañera se fue temprano. Tenía que revisar que no quedara nadie en los probadores antes de cerrar. Había 4 probadores. Abrí el primero, vacío. El segundo, vacío. El tercero, cerrado. La cortina estaba corrida completamente hacia adentro, como si alguien lo hubiera jalado desde dentro, no desde afuera.
toqué. Disculpe. Hay alguien ahí dentro. Ya vamos a cerrar. Silencio. Yo juraría que veo una sombra por debajo. 2 pies quietos. Voy a abrir, Jalé la cortina de golpe. Nadie. Solo la ropa tirada en el banco. Un suéter azul y un pantalón negro, pero no se veían nuevos. Olían a sudor como si alguien los hubiera estado usando hace poco. Me agaché para recogerlos y ahí fue cuando escuché el suspiro. Largo, lento, pero no desde el pasillo, desde el probador. Como si alguien estuviera inhalando justo detrás de mi oreja izquierda. El aire me movió el cabello. Me quedé congelada. No podía parpadear. No podía gritar. Entonces el suspiro se convirtió en risas muy bajitas, muy pegadas, dentro del probador, como si alguien se estuviera riendo adentro de las paredes. Corrí hacia la salida, pero al llegar al pasillo, otra cortina del segundo probador se cerró sola, con bastante fuerza, como si alguien hubiera entrado corriendo. No quería mirar, no quería, pero volteé. Se veía por debajo de la cortina una mano. Solo la mano, blanca, con los dedos larguísimos, demasiado largos, casi tocando el piso. Quietos. Solo se movía el meñique, como si estuviera invitándome a entrar. Fui directo con seguridad. Volvieron conmigo 2 guardias, revisamos todos los probadores, pero no había nadie. Pero cuando se fueron y volví para recoger mis cosas, sentí que alguien estaba adentro una vez más. No sé por qué lo hice, por qué me acerqué, pero lo hice. Me paré frente al probador con la cortina cerrada y no dije nada. Solo esperé. Entonces lo sentí. Una mano fría presionándose dentro, contra la cortina, justo a la altura de mi cara, como si me estuviera tocando la frente, pero sin traspasar la tela. Empujaba, como queriendo asomar la cara. Yo temblaba. Y ahí pegado al otro lado de la cortina, escuché claramente una voz ronca. Eran como 2 personas hablando al mismo tiempo. Ya te mediste lo de afuera. Ahora mídete lo de adentro. No aguanté y salí llorando. Ese mismo día renuncié. Nunca recogí mis cosas de mi casillero. Pero hay algo que me atormenta. Una semana después fui a compras a Chedraui con mi mamá. Y le conté bajito que ese probador estaba embrujado. Mi mamá se rió y dijo: "Ay, no exageres". Ella abrió la cortina de ese probador para comprobarlo. Y estaba vacío. Pero antes de que yo pudiera decir algo, se detuvo en seco. Yo le dije: "¿Qué pasa?". Mi mamá, muy seria, con la cara completamente pálida, me contestó: "Hija, hay alguien respirándome en la espalda". Mi nombre es Felipe, y esto no se lo conté jamás a nadie porque nadie me va a creer. Pero si alguien de ustedes trabaja en un supermercado, escúchenme bien. Nunca recorras los pasillos después del cierre. Nunca. Yo trabajaba de guardia nocturno en un bodega, en Guadalajara. Mi trabajo era fácil: caminar cada hora por los pasillos, revisar que no hubiera nadie escondido y cerrar los baños y apagar las luces seccionales. Éramos 2 vigilantes por turno, pero esa noche mi compañero Roberto nunca llegó. No contestaba llamadas y el gerente solo me dijo: "Quédate tú solo, no pasa nada. Nadie entra ahí en la noche". Qué equivocado estaba. A las 2:17 de la mañana estaba revisando cámaras en la caseta, cuando vi algo raro en la pantalla del pasillo 12, el de productos de limpieza. Una señora sin carrito, sin bolsa, básicamente sin nada, solo parada ahí mirando directo a la cámara, sonriente, pero algo estaba mal. La vi bien y me di cuenta de que su cuerpo no se movía como humano. No respiraba y tampoco parpadeaba para nada. Solo sonreía.
la boca demasiado amplia como si la piel se le estuviera rompiendo por las comisuras. Fui a revisar, con el radio en mano y la lámpara encendida, pasillo por pasillo. Pasillo 6, nada. 7, tampoco. El 8 estaba vacío. El 9 en completo silencio. Pero el 10 estaba frío, como si entraras a un congelador. Cuando llegué al pasillo 12 estaba completamente oscuro. Mi lámpara apenas alumbraba y no había nadie. Hasta que escuché algo cayendo del estante. Era un bote de cloro que rodó hasta mis pies. Me incliné a recogerlo y escuché risas. Risas bajitas como si estuvieran adentro del estante, metidas entre los productos. Entonces, todos los botes de ese estante cayeron al mismo tiempo. Y ahí detrás de ellos, había 2 pares de ojos asomados entre los huecos. No eran humanos, claramente. Eran completamente negros, redondos, como ojos de pez muerto, observándome desde adentro de los anaqueles, como si estuvieran pegados en las paredes interiores, mirando hacia mí desde todos los niveles. Yo me quedé paralizado. La radio se me cayó. Entonces sentí algo que nunca voy a olvidar. Una mano grande y huesuda, que me tomó del hombro por detrás, fría pero tan firme, que me dejó clavado. Yo sabía que si me daba la vuelta me iba a morir. No lo hice, pero esa cosa se acercó a mi oído y respiró, lento y pesado, mojándome el cuello con su aliento, y dijo con una voz grave que sonaba como si viniera desde abajo del piso: ¿Quieres ver dónde guardamos a los que no salen? Yo intenté gritar, pero no me salió ni el aire. Entonces esa mano me empujó hacia el fondo del pasillo, directo hacia una puertita metálica que siempre pensé que era solo acceso a cables. Se abrió sola, oscuridad absoluta, y desde ahí adentro se escuchaban decenas de voces, susurrando, rogando, llorando, algunas rezando, otras diciendo mi nombre. Felipe, entra aquí. Felipe, por aquí. Yo me oriné del miedo. Literal, no lo voy a negar, mi cuerpo dejó de responder y yo solo pude hacer lo único posible: correr. Pero mientras corría escuchaba los pasos detrás de mí, pesados, pegados al piso como si arrastraran algo, y el sonido de cientos de botes plásticos cayendo a la vez detrás de mí, golpeando el piso como si me persiguieran. Llegué a la caseta y cerré la puerta. Me metí debajo del escritorio y me quedé ahí, temblando hasta que se hizo de día. Cuando el gerente llegó, me encontró en el suelo llorando y solo dijo: ¿Viste a la señora, verdad? Yo me quedé en silencio. Él bajó la mirada y dijo: Ella siempre aparece cuando alguien se queda solo en el último pasillo. Renuncié ese mismo día, pero a veces escucho ruidos en mi casa. El sonido de botes cayendo en el piso de mi cocina y una voz que susurra desde el pasillo oscuro: Todavía no terminamos el inventario. Pero esto no fue solo terror. Fue un recordatorio. El súper no cierra cuando se apagan las luces. Cierra cuando ellos deciden que ya te puedes ir. Si alguna vez trabajas, compras o simplemente caminas por un supermercado de noche, recuerda esto: no estás solo. Nunca lo has estado. Cada pasillo, cada carrito abandonado, cada probador puede estar esperando. Lo que viste en estas historias no se queda aquí. Puede estar más cerca de lo que imaginas. Así que la próxima vez que cierres la puerta detrás de ti, piensa 2 veces antes de mirar atrás. Y si te atreves a contarlo, escribirlo, porque en una historia para no dormir, siempre hay alguien escuchando. Nos vemos en la siguiente historia, si tienes el valor de regresar.